amado, estar conectado gracias a la tecnología de punta. Estamos pues conectados por primera vez y esperamos pues que sea en el futuro, hasta que termine esta cuarentena, seguir transmitiendo los Shabbat en vivo. Bien, para no perder tiempo, amados, la parasha de esta semana es la número 37. El video por nombre en hebreo, Shelach Lecha, envía por ti mismo, o envía por ti. Y está ubicada el primer versículo en el capítulo 3 de Bamidbar, número. Y comienza pues diciendo, y Adonai habló a Moisés diciendo, envía, Shelach, tu hombre que reconozca la tierra de Canaán, la cual doy yo a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Muy bien, la primera observación que podemos tener acá es que no fue Adonai quien envió a los espías, fue Moisés, pero el Señor lo permitió. La frase hebrea Shelach Lecha Anashim significa literalmente envía hombres por ti mismo. Por consiguiente, no fue una instrucción dada directamente por el Señor, sino permitida por el Señor. Aquí tenemos pues la primera lección. Muchas veces insistimos con el Señor en ciertas cosas para obtener permiso para hacerla, y finalmente el Señor nos la permite. Pero voy a decirte algo, amados. El hecho de que el Señor las permite no significa que sea su voluntad perfecta para nuestra vida. Como todos sabemos, el Señor había dicho que la tierra era buena, que era una buena tierra que fluía leche y miel. Pero los hijos de Israel insistieron en mirar primero para creer después. El plan del Señor era diferente, como siempre, realmente. Crean y van a ver, crean y verán. Ellos decían, miremos para creer, ver para creer. Ahora, ¿cómo sabemos que este mandamiento no vino directamente del Señor, sino que vino del pueblo mismo? Aquí entra un principio de interpretación bíblica, un principio que nos permite descubrir en otro texto lo que nos parece oscuro o que nos parece difícil en otros textos como el que acabamos de leer.
capítulo 13, versículo 1. Ahora, apliquemos este principio de interpretación bíblica. Vayamos entonces al Deuteronomio de Bahín 1, 19 al 23. Y voy a leer textualmente. Dice: cuando salimos de Oé, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte de Almorreo, como Hashem, nuestro Dios, lo mandó. Llegamos hasta Kadesh Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Yuhei, bendito sea, nuestro Dios nos da. Mira, Adonai, tu Dios, te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Adonai, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Pero os acercasteis todo a decirme: enviemos hombre delante de nosotros que reconozca la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. La propuesta me pareció bien y tomé 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Como podemos ver, amados, hasta el propio Moisés fue persuadido, fue atrapado en aquella propuesta. En vez de creer de una vez y por todas al Señor, en el sentido de que ya Adonai había dado la tierra y que lo que tenía que es hacer subir y tomar como posesión la tierra. Pero ellos prefirieron mirar por ellos mismos antes de creer. Ya ustedes saben el resto de la historia. Se enviaron 12 espías, uno por tribu. Cuando regresaron, dieron sus informes al pueblo. Y yo deseo que leamos este informe que está relatado en Números 13, capítulo 13, 25 al 33. Y cito: y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y Kadesh, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en él, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo,
habita en el norte, en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traiga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Muy bien. Vamos a analizar, vamos a hacer un análisis a primera vista de este informe. Este informe nos muestra que hay dos partes en él. La primera parte, los que vieron, todo lo que vieron, aquí todos coinciden. Esa es la primera parte, que todos vieron lo mismo y coincidieron, obviamente. La segunda parte, cómo lo interpretaron. Aquí entonces el grupo se divide en dos. Según el informe que tenemos delante, este informe que presentaron los 12 espías, todos vieron lo mismo, ¿verdad? Según versículos 25 a 29, todos vieron lo mismo. Todo era cierto, todo esto era verdad. La tierra fluye leche y miel. Aquí está una demostración del fruto ligero. Tengo entendido que un racimo de uva no lo podían cargar un hombre, sino entre dos personas. Continúa el análisis. El pueblo que habita la tierra es fuerte. Ciertamente fue así. El pueblo era un pueblo fiero, fuerte. Las ciudades grandes y fortificadas, así era en realidad. Y podemos comenzar, digamos, con la primera de todas, Jericó. La muralla de Jericó sabemos que eran grandes y muy fortificadas. También dice en el análisis: había gigantes en la tierra, ciertamente que allí estaban. Entonces podemos decir que hasta aquí todo era cierto, era así tal como lo informaron. Pero, amado, aquí lo importante. Una cosa es lo que usted ve y otra cosa es lo que usted interpreta de lo que ve. Una cosa es lo que usted ve y otra es lo que usted interpreta de lo que ve. Cambiando el verbo ver por oír
muchas veces lo que oímos al interpretarlo no fue lo que escuchamos realmente. Una cosa es lo que usted ve y otra cosa es cómo usted reacciona ante lo que ve. Aquí el grupo se divide en dos. Los enviados, 10 enviados por Moisés, interpretaron los hechos según sus propios ojos. Veamos qué nos dice la Escritura que leímos, el versículo 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traiga a los sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, así y parecemos a ellos. Observen, amados, que esto no era verdad, era su interpretación de los hechos. Según su interpretación de los hechos, eso es lo que había suceder. Primero, no podemos, dijeron. Segundo, la tierra se traga a sus moradores. Tercero, sus moradores son gigantes. Y cuarto, nosotros somos langostas. Permítame decirle esto, amado. Cuando usted guía su vida por los informes que le vienen por los ojos, no por los informes que vienen por medio de la fe en Dios, de lo que Dios ha prometido, siempre correrá el riesgo de caer en este mismo pecado de interpretación equivocada de los hechos. ¿Me siguen? Amén. Amén. Las circunstancias que rodean su vida deberán ser siempre interpretadas a la luz de lo que Dios ha dicho en su palabra, no a la luz de nuestros propios recursos. Ciertamente que con nuestros propios recursos no podemos, pero con los recursos de Dios todo lo podemos. ¿Cuánto entiendo lo que estoy diciendo? Amén. El segundo grupo, compuesto por 2 enviados, vamos a ver su interpretación de los hechos. Ya sabemos quién son, Caleb y de Josué. El número 13, versículo 30, dice lo siguiente: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Y si vemos el versículo 6 al 9,
14 de esta parashá dice: y de Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Adonai se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Adonai, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Adonai, no lo temáis. Amén. Amén. Ahora, yo quiero que vean esto, amado. Josué y Caleb vieron lo mismo. ¿Sí o no? ¿Vieron lo mismo? Sí. Amén. Los gigantes, las murallas, la fortaleza del enemigo, su ubicación estratégica, tanto en los montes como en los llanos. Pero interpretaron aquellos hechos teniendo en cuenta algo muy importante, amado. Teniendo en cuenta un factor central: la promesa del Señor y la presencia del Señor. Observa lo que dijeron Josué y Caleb: Adonai nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Nos lo comeremos como pan, porque con nosotros está Adonai. Esta es una gran enseñanza que no podemos olvidar, amado. Escuchen bien. La gran diferencia en la vida no está en las dificultades ni en la desventaja. La gran diferencia en nuestra vida no está en la diferencia entre realidades y posibilidades. La gran diferencia viene dada por la promesa del Señor y por la presencia del Señor. El Señor lo ha prometido y está con nosotros. Amén. Amén. Y así, y si el Señor lo ha prometido y está con nosotros, ¿qué va a pasar? Podemos, ¿verdad? Podemos entonces. Observe la expresión de Josué y de Caleb, que dijeron: no lo comeremos como pan. 10 amados, 10 hombres vieron como gigantes. 2 vieron gigantes como migaja de pan. 10, al ver las dificultades del camino, se vieron a sí mismos como langosta. 2, al interpretar las dificultades del camino a la luz de la fe, se vieron a sí mismos como gigantes. ¿Cómo se produjo esto? ¿Es que acaso Josué y Caleb eran mejores que ellos? No, de ninguna manera. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué ocurrió? Que mientras 10 desarrollaron
una mentalidad de langosta y 2, desarrollaron una mentalidad de gigante. La diferencia era eso, la fe. Amén. Cuando nos atrevemos a creerle a Dios, y mientras nos movamos bajo la dirección de su presencia, algo se transformará en nuestra mente. Su mente, amado, su mente va a comenzar a transformarse según usted reaccione ante las dificultades del camino. Si cuando usted se enfrenta a los problemas de la vida, se afirma en la fe de la promesa del Señor y se afirma en la seguridad de su promesa, su mente se irá transformando y desarrollando en el mundo sobrenatural de Dios. Si cuando usted se enfrenta a los problemas de la vida, se olvida de las promesas del Señor y cuenta solamente con sus recursos humanos, su mente se irá reduciendo, amado. Su mente se va atrofiando en el mundo de los problemas y de las aflicciones, que es en esta edad presente. ¿Quién no tiene problemas de aflicción hoy día por la situación que está pasando, no solamente en nuestra región, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en Venezuela, sino mundialmente? Hay algo que yo expliqué una vez y permítame explicarlo nuevamente, desde una perspectiva natural. La ciencia médica ha hecho descubrimientos extraordinarios últimamente, especialmente en el campo de la neurología, es decir, en el mundo de la mente, de los nervios, del sistema que controla la conducta del cuerpo. Se ha descubierto que hay zonas en el cerebro que controla ciertas partes específicas del cuerpo. Una sección del cerebro se encarga de la vista, del órgano de la vista. Otra se encarga del oído, del sistema auditivo. Otra del tacto y así sucesivamente. También sucede lo mismo con la zona del lenguaje, pero los científicos descubrieron algo sumamente interesante y es esto: que la única zona cerebral que además de controlar ciertas funciones específicas del cuerpo, también afecta al resto de las zonas, en la zona del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, la parte del cerebro que controla tu vocabulario afecta también o influye también en el resto de los órganos del cuerpo, de tu cuerpo.
Esto significa que lo que usted dice no solamente tiene un efecto mecánico en la producción de ciertos sonidos que tienen sentido racional y que expresan ideas específicas, sino que lo que usted dice afecta cada uno de los órganos de su cuerpo. En pocas palabras, amado, si lo que usted dice es bueno, saludable, apropiado, ¿cómo funciona esto? Permítame explicar. La palabra que usted confiesa con su boca se originan en su espíritu y se transforman en el lenguaje por su cerebro. Estas palabras o frases no vienen sin ropa, vienen con ciertas ropas emocionales que provienen de su espíritu. Este ropaje emocional actúa como un estímulo físico que pone en funcionamiento ciertas glándulas de su cuerpo que inmediatamente segregan ciertas sustancias químicas que luego pasan a la sangre. De la sangre, estas sustancias entran en otras glándulas que segregan también ciertas sustancias que las transforman en activadores o retardadores de ciertas funciones orgánicas o físicas de su cuerpo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hay que perder la apagado. ¿A quién me está llegando? ¿Ah? Aquí nos está llegando. Bueno, ok. Aparentemente no. Que lo apagaron. Pero parece que eso sí le fue feo, pero a nosotros no. Bueno, ahorita vino el... Ya Jaime te va a dar la señal. ¿Ya? Ok, continúo. Usted se incomoda, se molesta. Es importante que escuchemos todo, ¿verdad? Que cuando nos molestamos, por ejemplo, una glándula de su cerebro produce una sustancia que luego, cuando atraviesa otras dos glándulas que usted tiene por encima de sus riñones, la convierten en una sustancia que se llama adrenalina. La adrenalina lo altera a usted, toca su músculo, afecta su estómago y su víscera. Esto es bueno. La adrenalina es buena en caso de emergencia para salvar su vida, pero cuando no es ese el caso, la adrenalina no se desintegra, se queda en tu cuerpo. ¿Sabe dónde? En la coyuntura de su hueso, amado. ¿Ok? Y cuando la adrenalina se acumula allí, ¿sabe lo que produce? Artritis.
Así que, aunque esto no significa que todos los que sufren de artritis lo hacen por una rabieta, por incomodidades, porque hay otras causas. Pero esto explica una de las causas. Y déjame decir que su estómago se puede dañar, su intestino se puede dañar, su coyuntura se puede dañar si usted reacciona impropiadamente frente a los problemas. Si usted constantemente reacciona impropiadamente frente a los problemas, pues usted va a dañar su cuerpo. Por consiguiente, cuando usted interpreta los hechos de su vida, divorciado de la promesa del Señor y de la presencia del Señor, entonces su vocabulario comenzará a confesar cosas negativas e inapropiadas. Esto comenzará un proceso de atrofia que va atrofiando su mente de tal manera que usted no pensará bien, no pensará con prudencia, no pensará con madurez. ¿Y qué pasará? Los resultados serán funestos, tanto para usted como para los que están junto a usted. Esto es lo que ocurrió con los 10 espías. No interpretaron los hechos a la luz de la promesa de Dios, ni a la luz de su presencia, de su signa, sino que lo hicieron teniendo en cuenta su propia ilimitada posibilidad. El resultado fue que esto afectó su lenguaje, y con un lenguaje de derrota. Su mente fue atrofiada y vieron a los hombres como gigantes y a ellos mismos como langosta. No solamente su mente fue dañada y su estado de ánimo afectado, sino que también dañó la mente y los ánimos de todo un pueblo. Y cuando usted tiene personas atrapadas a una mente atrofiada, usted tendrá un pueblo que hace decisiones erradas. ¿Qué solución encontraron estos 10 enviados? Y todas aquellas personas que fueron afectadas, que fueron dañadas a oír este informe negativo, regresar a Egipto. Esa fue su solución inmediata. Mire qué dice la Escritura, capítulo 14, 1 y 4. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Adonai a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esa fue la solución inmediata. ¿Cómo llegaron a este punto tan horrible de querer regresarse a la esclavitud egipcia? Cuando fueron atrapados por la conducta de unos pocos que se olvidaron de la promesa del Señor y que no tuvieron en cuenta la presencia del Señor de la promesa. No tuvieron en cuenta la presencia del Señor de la promesa. Cada vez que usted llega a un punto en su vida y que interpreta las circunstancias que la rodean sin tener en cuenta las promesas del Señor y sin tener en cuenta la Shejinah, usted va a caer en el mismo pecado de incredulidad. Y tendrá que afrontar los mismos desastrosos pecados, ¿verdad? El resultado de nuestro pueblo cuando bajo la influencia de un mal informe perdieron la perspectiva de la fe en sus vidas. Así que dentro del pueblo de Dios vamos a tener estos dos grupos siempre amados: el grupo de los 10, el grupo de los 2. Por cierto, la semana pasada yo hablaba, creo que fue la semana pasada, que hablamos de la mayoría, no siempre tiene la razón. ¿Se acuerdan? Sí. Amén. Una mayoría frente a una minoría. Una mayoría que dice no podemos. Vamos a tener siempre en nuestra vida, en la congregación, gente que piensa de esa manera. Habrá una mayoría frente a una minoría. La mayoría que dice no podemos. Una minoría que dice todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Amén. Amén. Una mayoría que dice esto es muy difícil. Una minoría que dice con Adonai todo es posible. Amén. Amén. Una mayoría que dice soy una langosta. Una minoría que dice con Adonai soy un gigante. Amén. Amén. Una mayoría que dice seremos destruidos. Una mayoría con mentalidad de langosta y una minoría con mentalidad de gigante. Ahora yo pregunto, ¿a qué grupo perteneces tú? ¿A qué grupo perteneces tú? Estoy seguro que los que me están escuchando, los que están aquí presentes, están como pensaron Josué y Caleb. Amén. Amén. Quiero que observe esto, amado. La palabra de Josué y Caleb no fueron simplemente palabras confesadas al viento. Fueron el resultado de algo
sí, resultado de algo, la promesa del Señor y la presencia del Señor en su vida. Yo digo amén. 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 Nuestra confesión tendrá valor solamente si está basado en la palabra del Señor, en la presencia del Señor en nuestra vida. Amén. Esto es importante porque establece la gran diferencia entre el humanismo y el judaísmo, y el que nosotros practicamos, el judaísmo creyente en el Mesías, Yeshua. Amén. Amén. ¿Qué te dice el humanismo? El humanismo o la nueva era dice, habla positivamente para que te vaya bien. El judaísmo te dice, habla lo que Dios te ha prometido y fundamenta tu vida en su presencia. Entonces te irá bien. Así es como debemos de pensar. Lo que el humanismo promete es ilusión. La palabra promete es realidad. Confesar no es simplemente decir algo bueno y bonito. Confesar es decir algo sobre el fundamento de la Escritura y sobre la base de la presencia del Señor en nuestra vida. Si lo que usted dice, por muy bonito que suene, no está fundamentado en la palabra y en la presencia del Señor, se lo va a llevar el viento mal. Pero si lo que usted dice y confiesa tiene como fundamento, base en la promesa del Señor y de su presencia en su vida, entonces lo que usted dice será hecho amado. Amén. Como nos ha enseñado Yeshua el Mesías. El Mesías dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Amén. El Señor había dado una promesa. Le había dado una promesa al pueblo de Israel antes de llegar frente a la tierra de Israel. Le había dado una promesa en la tierra prometida. El Señor había asegurado su presencia diciendo, yo estaré con vosotros. Josué y Caleb se apoyaron en esa promesa de la tierra y en la promesa de la presencia del Señor, y entonces confesaron lo que confesaron. Por eso es que en el Bihadashah se nos da la palabra y se nos da el Espíritu. ¿Qué dijo Yeshua? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yeshua dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin de estar presente. Ahora me pregunto, ¿cómo estaría
con nosotros todos los días. Por medio de Rúa Acodes, del Santo Espíritu de Adonai. Y yo dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Amén. Amén. Así que tenemos la Torah, lo cual nos asegura la promesa. Tenemos el Espíritu, lo cual nos asegura la presencia. Entonces, con las promesas y con la presencia del Espíritu, usted podrá vivir como Josué y como Caleb. Usted podrá vivir, podrá hablar como Josué y Caleb. Usted podrá entrar en el reposo del Señor como Josué y Caleb. Amén. Amén. Los otros no entraron, amados, en su reposo por causa de su incredulidad. Y ellos fueron aniquilados realmente, porque murieron realmente. Este será siempre el final de los que rechazan la promesa del Señor y los que se olvidan del Señor, la aniquilación final. Vamos a concluir, amados. En conclusión, tenemos en todo esto que hemos hablado hoy día, una gran lección que no debemos olvidar nunca. Cuidado con interpretar las circunstancias de su vida, divorciado de la fe, divorciado de la promesa del Señor e ignorando su presencia. Cuidado con evaluar lo que está frente a usted, lo que sucede en su caminar, sin tener en cuenta lo que Dios le ha prometido y sin tener en cuenta al Espíritu Santo. Si lo hace, corre ese riesgo de estimular tu mente de tal manera que dañarás tu vocabulario, dañará tu cuerpo, dañará a tus hermanos que te rodean. Tu vida no será una que alienta, sino una que desanima. Tu vida no será una que lleva una vida que lleva adelante, sino que retrasa. Tu vida no será una que avanza, sino que retrocede. Tu vida no será de la que camina hacia lo prometido, sino que regresará a lo prohibido. El Señor había dicho, por este camino de Egipto nunca regresarás. Pero ahora aquellos malos mensajeros estaban diciendo al pueblo, designemos un capitán y regresemos a Egipto. En una abierta rebeldía contra el Señor. Este será siempre el resultado de interpretar nuestras circunstancias sin tener en cuenta la promesa y la presencia de Jesús. Y recuerda, amado,
Recuerda, la enseñanza de aparecer para este Shabbat. Si nos aferramos y si tenemos en cuenta su presencia, seremos siempre instrumento de Dios para ver grandes milagros. Amén. 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 Shabbat Shalom, amado. Shabbat Shalom. Hijo, estoy totalmente contento en haber realizado esta transmisión en vivo, tanto por el canal YouTube de nuestra congregación, como también por Instagram, también, ¿verdad? Estamos transmitiendo en vivo. Esperamos pues que esto vamos a seguir transmitiendo la próxima semana. Y bueno, para la próxima semana ya va a ser el Moed, el Yahu, Ben Yahu, que va a llevar a aparecer. Así que, y bueno, y también quisiera pues aprovechar que hagan sus comentarios tanto en Instagram como en YouTube para ver el alcance que hemos tenido, este esfuerzo que hemos hecho en un pequeño grupo, el hermano Shlomo Bellacó, como Noelia, como aquí también el Moed Esteban, Moed el Yahu Bellacó, que nos están aquí pues ayudándome en esta transmisión. Espero pues que sea fructífera este esfuerzo que hemos hecho y que bueno, que hayan muchos de nuestros hermanos que ya tenemos tanto tiempo sin poder congregarnos, ya tenemos más de 90 días, como 14, 15 semanas que no abrimos la sinagoga al público. Entonces, por lo menos por este medio podemos llegar a usted llevándole la parashá correspondiente a ver toda la semana. La próxima semana el Yahu va a estar con nosotros llevando la parashá Korja, si no me equivoco. Pero bueno, hermano, que nadie te bendiga este cuarto. Que nadie haga resplandecer sus rostros sobre ti, tenga de ti misericordia. Que nadie alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Shalom, shalom. Shabbat Shalom.